Josué. Josué Amaro. ¿Está Josué? Buenas tardes, profesor. Ah, ok. Renzo Arias. Renzo Arias. Renzo Arias. Pamela Arroyo. Pamela Arroyo. Brenda Briceño. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. María Canchari. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Kiara Carvajal. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Franz Castro. Franz Castro. Christopher Serna. Christopher Serna. Pamela Chipana. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Eva Córdoba. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Renzo Cotrina. Presente. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Carlos Coveñas. Presente, profesor. María José Flores. Presente, profesor. María José, tú eres la delegada, ¿no? Sí, profesor. Ya, María José, te voy a poner te voy a poner por favor como co-host, ¿ok? Coanfitriona. Cuando entren los compañeros los vas haciendo entrar, por favor, ¿sí? Ya, está bien, profesor. Muy bien. Neideli Flores. Presente, profesor. Edith González. Buenas tardes, presente, profesor. Buenas tardes. Diego Guamaní. Presente, profesor. Buenas. Buenas. Es Xiomina Guamantalla. Presente, profesor. ¿Es Xiomina o Xiomina? Xiomina. Xiomina, excelente. Gracias. Rodrigo Guaita. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Roycer León. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Miguel Melgar. Presente, profesor. Milene Mesa. Presente, profesor. Buenas tardes. Alison Muñoz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisette Pacheco. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Coraima Paredes. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Adriel Quintana. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Samira Rado. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Sebastián Ramos. Sebastián Ramos. ¿Dónde está? María Rojas. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. María de Los Ángeles Rosas. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Diosdado Rosas. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Diana Sáenz. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Ana Paula Salinas. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. María Taxa.
Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Aleska Tigliacuri. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes, Roberto Valencia. Roberto Valencia. Buenas tardes. Y Catherine Valiente. Catherine Valiente. Catherine Valiente no está, no estuvo la sesión anterior. ¿Alguien sabe algo de ella? ¿Se habrá retirado la señorita Valiente del curso? Vamos a ver. Profesor, disculpe, Adelante. tenía problemas con el audio. No dije presente porque no escuché que me llamó. A ver, la señorita Valencia sigue. Sí, un ratito, voy a pasar nuevamente rápidamente los que no estaban, ¿sí? A ver, Renzo Arias. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Pamela Arroyo. Bueno, si no está. Franz Castro. Presente, profesor. Bien. Christopher Serna. Sebastián Ramos. Y Catherine Valiente, no. No está. Ok. Queda la asistencia. Ok. Bien, entonces, la sesión anterior, en la última sesión, nosotros, antes que entre el vicerrector, ¿no?, que tan amablemente nos dio una charla un poco sobre la historia de la universidad, un poco su visión de lo que va a ser el futuro de nuestra carrera y un poco contando sus experiencias. Hicimos un ejercicio. ¿Quién se acuerda qué ejercicio era? Los cotos de casa. Bueno, la casa deportiva más que los cotos, la controversia, ¿no? Un ratito que no sé qué pasa, que no encuentro mi formulario, por favor. No encuentro casa deportiva. Entonces, vamos a ver. Bien, ahí tengo opiniones interesantes, ¿no?, que indican pues que su punto de vista sobre la casa ha cambiado, ¿no? A ver, el motivo principal por el cual se les dejó este ejercicio eh, fue porque para que ustedes conozcan un poco sobre lo que es el manejo de la fauna silvestre. ¿Ok? Parte
o una opción en todo caso que se les está mostrando, es la casa deportiva. ¿Ok? Y bueno, se sustenta con hechos, vamos a decirlo así, ¿no? Se sustenta con hechos el por qué la casa deportiva sigue siendo una opción de manejo de fauna a nivel mundial. ¿Ok? No y ojo que lo dice el mismo texto, no es el único medio de conservación, ¿no? A pesar que muchos estén en desacuerdo con, digamos, con matar a un animal, la casa deportiva, el texto está sustentado, ha demostrado que es favorable para la comunidad en general. ¿Sí? Hay medidas que se toman que en primera instancia pueden pues, parecer negativas, ¿no? Como incluso el hecho de ponernos una vacuna, ¿no? Donde nos inoculan un virus, ¿no? Y que lógicamente cualquiera estaría en desacuerdo en que te pongan una enfermedad a la sangre, ¿no? Pero que digamos a la larga acaba siendo positivo, ¿no? En todo caso, como les digo, entiendo que muchos estén en desacuerdo, sin embargo, no deja de ser una opción viable. Entonces, la idea, en primer lugar, es mostrarles los hechos, y en segundo lugar, que ustedes tomen una posición informada. ¿Ok? Ahora, eh, en esta realidad virtual que vivimos, en esta época hay mucha controversia, ¿sí? Hagan lo que hagan y digan lo que digan, nadie va a estar, o sea, nunca va a encontrar un 100% de apoyo a sus opiniones. No van a lograr, y no intenten hacerlo porque van a quedar muy frustrados, no van a lograr que todas las personas estén de acuerdo con ustedes o los apoyen. ¿Ok? Entonces, al final su opinión es su opinión. Lo importante es que ustedes sustenten su opinión en hechos. ¿Sí? Parte de los hechos, en el caso de la casa deportiva, es, digamos, que se ha favorecido muchísimo el desarrollo de la comunidad de venados en el Coto del Angolo. A ver, otra cosa, otra parte de la enfermedad de la virtualidad de hoy es que a la gente le encanta, digamos, criticar, ¿no? Se critica mucho. Eso está mal, ¿no? No debería morir un animal. Sí. Bueno, pues es una opinión, digamos, propia, como gusten, pero siempre que la sustenten, o siempre que sustenten una opinión, también tengan en consideración que se debe, o que deberían al menos pensar en una solución, proponer una solución. ¿Ok? No es simplemente no maten el venado de cola blanca, y, o sea, que ese, el ejemplo que dan acá, ¿no? No maten el venado de cola blanca, que den un montón de plata y que se sigan reproduciendo, ¿no? Si eso no estuviera manejado, yo les aseguro que igual habría cacería, ¿no? Por si acaso, el Coto del Angolo no es el único lugar donde se da caza, pero es el único lugar que sí cobra por la caza y que el dinero cobrado sirve para el manejo del área, de esta área natural protegida. El único caso en el país. ¿Ok? Y los que conocen la selva, los que conocen la sierra, en todo lugar se da caza. ¿Sí? En la sierra también se caza la taruca, se caza la, la vizcacha, ¿no? Ajá, eso
Es el profe. ¿Cómo está el profe? Buenas tardes. Bien, en la selva, ya cuando tengan oportunidad de ir, van a ver que las poblaciones locales cazan continuamente para supervivencia. ¿Ok? Y en algunos casos cazan para venta. ¿Sí? Digamos que o sea, se da depredación, ¿sí? Y nadie cobra por ello. Entonces la caza es una actividad humana que, a pesar que el artículo diga pues que no es cultural, que no se da. ¿Ok? No podemos darle espalda a esta realidad. Y no podemos decir no se toque y ya. ¿Ok? Si proponen, por ejemplo, dar vigilancia, la vigilancia cuesta. Toda vigilancia que se les ocurra cuesta. ¿Sí? ¿Cómo se van a obtener los medios? No, hay que buscar fondos. ¿De dónde? ¿No? Entonces, la idea justamente era que ustedes tomen una posición y sustenten en base a lo que han leído, ¿sí? Y cuando uno va a sustentar, uno tiene que también tomar los argumentos de la contraposición, ¿no? Y, digamos, desbaratarlos, ¿no? Decir que no se ajustan a la realidad o que no aplican, ¿no? Decir por qué no son buenos dichos argumentos. ¿Ok? Entonces me parece que es difícil calificar una opinión. No es la opinión, todos pueden emitir una opinión, pero sí se puede, digamos, cuando se les dice en base a dos textos dar una opinión, evaluar si es que han considerado al menos los textos entregados para sustentar su posición. ¿De acuerdo? Profesor Víctor, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Escucho. ¿Cómo está, profe? Está hablando un poco sobre las opiniones pues, que han emitido sobre este tema de casa deportiva que les dejamos en la anterior sesión. Ya. Entiendo, profe, que usted tenía para compartirnos un texto del reciente libro del profesor de fauna silvestre de nuestra facultad, Ya. profesor Pedro Vázquez. Ya. Un cinquito lo voy a traer, porque tengo acá a la espalda. Excelente. Bien, muchachos, yo no he escuchado que ustedes saluden al profesor. Profesor, buenas tardes. Buenas Tarde, profesor. Buenas Tardes, profe. tardes, Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí lo tengo. Estaba dudando de leer la introducción o parte del texto de Pedro Vázquez o el texto de presentación de Manuel Ríos. Y no sé cuál leer. De repente lo del profesor Manuel, ¿no? Ya. Es un poco más una presentación para ver si los muchachos también se animan a comprar este nuevo libro, ¿no? Que está muy interesante. Sí. Voy a leer algunos extractos en todo caso, ¿sí? De acuerdo. Esta es la presentación de Manuel Ríos al libro de Pedro Vázquez, Conservación y Manejo Cinegético del Venado Cola Blanca en el Perú. El caso de Coto del Casa del Angolo.
El coto de Casa del Angolo queda en Piura, de Sullana hacia las alturas de Sullana en todo caso, ¿no? ¿Sí? Hacia la zona de montañas en todo caso, ¿no? El, el- el coto de Casa forma parte de la reserva del Angolo, ¿no? Son apenas 10.000 hectáreas, creo, si mal no me acuerdo, del coto, ¿no? No es toda la reserva, ¿sí? Entonces, el manejo cinegético solamente se hace en el coto, no en toda la reserva. El coto está en las partes bajas, que tiene un aspecto colino, que tiene una relieve de colinas bajas, en todo caso terrazas y colinas bajas, mientras que la reserva ya incluye montañas, ¿no? Esto como para dar una idea del sitio. Como le decía, voy a leer algunas partes solamente, ¿no? Dice Manuel Ríos: a lo largo de los años y hasta ahora, no deja de impresionarme el desinterés que existe en este país por este tema, es decir, por la fauna silvestre, a pesar de que existe una relación entre los seres humanos con la fauna silvestre. Pareciera que fuera cosa de otro mundo, y sin embargo, ya desde el antiguo Perú, la relación con la fauna silvestre fue de suma importancia, y cuyas pruebas son detalladas por Pedro en los capítulos de este libro. ¿Sí? Por ejemplo, la relación de los moches con las poblaciones de lobos marinos, de venados, y además también, obviamente, en el manejo de la vicuña, que es la máxima expresión de la ciencia y el arte del manejo de fauna silvestre a las que se llegó en este país, ¿no? Entonces, esta relación con la fauna silvestre, este interés por la fauna silvestre no es solamente actual, sino que viene pues desde que el ser humano está sobre la Tierra, ¿no? Ya estos son opiniones mías. No ha habido, según se arguye, la evolución de los diferentes homínidos hasta llegar al género Homo, y la evolución de todos los géneros Homo hasta llegar al Homo sapiens, nosotros, no hubiese podido hacerse sin el consumo de carne, algún tipo de proteína animal, ¿sí? Algún tipo de proteína animal, por la energía que dan para los procesos de las células, de cada una de nuestras células, ¿no? Mucho más reciente es el caso maravilloso del manejo de las aves de guaneras en el Perú, que fue incluso tomado por Aldo Leopold. Imagino que no conocen quién fue Aldo Leopold. ¿Alguno de ustedes podría buscar en internet, por favor, quién fue Aldo Leopold? Ingrese el nombre Aldo Leopold, como suena, por favor. ¿Quién lo puede hacer? La Profesor, señorita dice que Ángel. es ecólogo y ambientalista. ¿Qué más? Ah, Un silvicultor también es él. Silvicultor, claro que sí. ¿Qué más? ¿Algo más dice? conservación. Ah, bueno, está ligado a la conservación de la fauna silvestre. Correcto. Es una de las figuras hito en la historia del manejo de fauna silvestre actual, ¿no? Dice fechas y, y en qué lugar del mundo desarrolló su actividad. ¿Entre qué fechas vivió, más o menos, dice? ¿No dice? Vamos. Estoy seguro que deben estar buscando, profe, la respuesta. Sí,
Ustedes no saben que una de las criterios, en algunos sitios, ¿sí? Criterios de selección de personal para su contratación es, no es que sepan manejar el internet, sino que sepan buscar y encontrar. Señorita Sáenz. Buenas tardes, profesor. Yo encontré, acá dice que Aldo Leopold, la labor de Aldo Leopold fue crear el área silvestre en el Bosque Nacional de Gila, en el sudoeste de Nuevo México, en 1924, que se convirtió en la primera área silvestre del mundo procedente para el Sistema Nacional de Áreas Silvestres de Estados Unidos. Sí. Era un ecólogo, silvicultor, tuvo formación forestal, interesado por la fauna silvestre. Eso de ambientalista, como comprenderán, pues es un adjetivo, un calificativo reciente, ¿no? En la época que él desarrolló su actividad, ¿sí? Ya que él vivió entre 1887 a 1948, ¿no? Entre los 30 y 40 que él desarrolló su actividad, ese término no existía, pues, ¿no? ¿Sí? No existía. Él trabajó en el Servicio Forestal de Estados Unidos, ¿no? Y ahí es donde se desarrolló todo su saber de ecología. Él se formó en Yale, ¿no? Todo su saber de ecología aplicado pues al manejo de la fauna y del bosque donde vivía la fauna, ¿no? Entonces la opinión de Aldo Leopold es importante, ¿no? Es más, incluso en nuestra universidad, tanto en el departamento de biología de la Facultad de Ciencias como nosotros, por lo menos, no sé de otras, pues siempre se hace referencia al Leopold, ¿no? Entonces, dice aquí que fue el caso de las aves guaneras, o sea, ojo, el caso de las aves guaneras, que fue incluso tomado por Aldo Leopold, el padre de la disciplina del wildlife en el game management en los Estados Unidos, es decir, de la fauna silvestre, ¿no? En lo que es la cacería, ¿sí? En el año 36 aproximadamente, que hace ver pues de que con sus alumnos graduados de la Universidad de Wisconsin hicieron un trabajo, resalte el trabajo de la compañía peruana del guano, ¿no? Y su labor de reclutamiento de profesionales de manejo de la fauna silvestre. O sea, aquí en el Perú se manejó las aves guaneras. ¿Por qué? Porque el guano era importante, ¿sí? ¿Para qué sirve el guano de las islas? ¿Saben ustedes? Fertilizante. Exactamente. Si hubiéramos continuado ese manejo, ¿qué problema hay ahora con los fertilizantes? Están carísimos, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? No, está bien, pero ¿por qué están caros los fertilizantes? Porque depende. A ver, primero que levante la mano, pues. Bueno. A ver, señor Castro, a ver, ya, diga. No, yo estaba por las noticias, pues que se dependía mucho de los fertilizantes de los países hoy en día que están en conflicto. No, Y justamente por las Rusia, sanciones, ¿no? no se puede importar como antes. Y el Perú pues no cumple la demanda de fertilizantes que se necesita. Correcto, muy bien, perfecto. Y si nosotros hubiésemos de alguna manera continuado con el manejo de las aves guaneras para la obtención del guano, tal vez no hubiésemos completado nuestras necesidades, pero por lo menos hubiésemos podido tener alguna reserva de fertilizantes, ¿no? Que no serán, frente a la urea, no será muy efectiva, digamos, no te da tanto el rendimiento, pero por lo menos hubiésemos podido pasar esta ola, ¿no?
Entonces, sin embargo, en el Perú de hoy, este asunto no es importante y hay un desinterés total por parte del Estado y los ciudadanos, ¿no? O sea, eso es lo que dice Manuel Ríos, ese desinterés de nuestra sociedad por estos casos exitosos de manejo de la fauna silvestre, en este caso particular de las aves guaneras. Nosotros somos, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, seguimos siendo recolectores pues, de los recursos silvestres, dice Manuel Ríos. Como lo fuimos cuando ingresamos, como el Homo sapiens ingresó a este territorio, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos de hecho de eso, ¿no? Lo que es el ejemplo sobre el manejo inteligente, ¿no? La manera inteligente de manejar nuestro patrimonio natural, pues sin caer en posturas románticas y muy conservadoras de no tocar los recursos, son pocos, ¿no? Hay casos por todos lados de no toquen, no prohíban, un poco lo que comentaba el profesor Montenegro, pero esa no es la solución, ¿no? No es la solución inteligente, ¿sí? Así como el hecho de no aceptar que existen opciones de manejo sostenible que incluso son beneficiosos para nuestro entorno natural, ¿sí? El profesor aquí hace referencia del Chaco. ¿Qué cosa es el Chaco? ¿Qué cosa es el Chaco? El Chaco, creo que es una región de Uruguay y Bolivia, creo. Paraguay. Sí, Ah, Paraguay y Bolivia. ese es el Chaco como región. Pero el Chaco, que es una palabra quechua, que era una actividad que se hacía desde tiempos antiguos, yo diría que desde que el hombre inventó el fuego, pero aquí en el Perú se llamaba Chaco. Una pista, chicos, ahora se hace en las Pampas Galeras. Chaco, Chacu. Es la manera como las poblaciones antiguas, pues, de alguna manera, arreaban a las especies, a individuos de especies silvestres, de una suerte de embudo, ¿no? Y al final del embudo, pues aprovechaban su lana en el caso de las vicuñas, o los mataban en el caso de los mamuts, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y eso hacían aquí en el Perú, en las zonas altoandinas, como decía, con las vicuñas. En lo que se refiere a las relaciones de la fauna silvestre con las civilizaciones del pasado, tenemos numerosas evidencias, como por ejemplo los hermosos dibujos, o entre comillas, fotografías moche, en la que se pueden apreciar la cacería de lobos marinos con macanas, la cacería de zorros con estólicas. ¿Qué cosa es una estólica? A ver, jóvenes, busquemos por internet, por favor. ¿Qué cosa es una estólica? ¿Quién puede buscar e ilustrarnos? Arma de tiro. Arma de tiro usada con flechas. ¿Perdón? Arma de tiro para flechas y dardos. Si ustedes verán los dibujos, no es más que una suerte es una vara, ¿no? En el cual el extremo tiene un gancho, en el cual se coloca la flecha, y uno hace esto, ¿no? Es como una extensión del brazo, ¿no? Que le da más fuerza a la flecha que nosotros vayamos a lanzar, ¿no? Es mucho más fuerte que si lo lanzáramos nosotros una lanza, ¿no? ¿Sí? Entonces eso ya se usaba aquí también, ¿no? Repito, la cacería de zorros con estólicas y probablemente por cuestiones sanitarias, ya que el zorro lleva la sarna. Y obviamente las maravillosas expresiones moche de la cacería de los venados,
Chaco de los Venados, con redes, macanas, estólicas y perros, todo lo cual significa un desarrollo total de las artes de cacería. Sería probablemente en el caso de los moches un ritual, ya que no tenían muchas guerras, y tal vez dedicarse a conseguir un poco de carne deliciosa no era mala idea. ¿Sí? Entonces, la caza siempre ha estado, pues, ligada a lo que es, en este caso, rituales religiosos y alimentación. Y eso se ha practicado desde siempre, ¿no? Pero cuando uno lee a Garcilaso de la Vega, sí sigue hablando Manuel Ríos en sus comentarios reales, capítulo 20, si mal no recuerdo, en el que describe la cacería real, la que llamaban chacu, uno puede entender todo lo que es la ciencia y el conocimiento que tenían. El imperio incaico tenía numerosas regiones de cacería silvestre, y creo que eran cuatro, y Pedro describe bien cada una de ellas. No puedo dejar de mencionar porque me emociono cuando recuerdo estos párrafos de Garcilaso. El hecho de que los incas tenían organizado parte de su territorio en 4 sitios de caza, es decir, en 4 lotes para la cacería anual. 4 lotes para la cacería anual, ¿sí? ¿Por qué 4? Porque ellos decían que en 4 años la fibra de la vicuña había recuperado la calidad. Y ojo, o sea, iban a un sitio, hacían el chacu de las vicuñas, las esquilaban, las soltaban y al año siguiente iban al otro sitio, ¿sí? Ya que después de 4 años, el pelo volvía a crecer. Y después de este tiempo, 4 años, estos animales no se espantarán si es que las perseguían, lo cual no sucedería si iban por ellas cada año. ¿Sí? Este es manejo también, una decisión de manejo. Cada 4 años para evitar que se asusten los animales. Es decir, los conceptos del estrés de la población animal, los conceptos de la calidad del producto, incluso el derrotar los recursos naturales para su recuperación estaban ahí en la mente de los antiguos peruanos. ¿Sí? Entonces, estos conceptos básicos eternos de lo que es el manejo de la fauna silvestre para la caza, ya lo aplicaban los antiguos peruanos. Ellos nos demuestran que no solo hacían uso del recurso, sino que también lo manejaban. Y esa es una gran diferencia que debemos entender y valorar. ¿Sí? Esa es una gran diferencia que nosotros debemos entender y valorar. El manejo del recurso que se hace a partir del conocimiento, ¿no? Sea en este caso particular de la fauna silvestre como del recurso forestal. Sin embargo, en esta época no permitimos la cosecha de vicuñas tal como la describe Garcilaso. ¿Por qué? No sé. Quizás afecta a nuestro corazoncito ver que una vicuña sea muerta. Pero, ¿cuál era la proteína animal en el imperio? ¿Cuál era la fibra para las telas finas o comunes? Bueno, cuando la emoción domina, las decisiones se complican. Algo de eso está pasando hoy en día con respecto al manejo de fauna silvestre en este país. Si se mata a un animal, ¿no? Sea una vicuña, sea una alpaca, sea una llama, ¿sí? No solamente es para obtener productos, ¿sí? Es para obtener carne para la alimentación. La agricultura es un complemento para el ser humano, ¿no? Los vegetales son un complemento, algunos son primordiales, pero la dieta de carne no puede ser dejada. Hay algunos personas por razones filosóficas, digamos, prefieren no comer carne. Pero el ser humano, ¿sí? Está hecho para eso, ¿no? Los líderes políticos no se atrevan a promocionar esta científica relación con la naturaleza porque tienen miedo de ser llamados asesinos de vicuña. La gente olvida cómo es que se alimenta la inmensa mayoría de los humanos. La producción de carne para alimentar a los miles de millones de seres humanos actualmente. Las matanzas de pollos, de chanchos, de vacunos son terribles,
pero ¿de qué otra manera se puede producir alimento para las masas? ¿Debemos dejar de comer carne? ¿Debemos convertirnos todos en veganos? Bueno, ya está demostrado que ser un vegano debilita el esqueleto y si no se produce la energía suficiente y que si acaso eso fuera posible, tendríamos que deforestar todo el planeta y sembrarlo y aún así moriríamos de hambre los miles de millones de seres humanos. ¿Sí? Entonces, eso es cierto, o sea, si solamente vamos a consumir vegetales que vamos a producir, entonces faltarían tierras agrícolas. El Perú tiene que importar alimentos vegetales, ¿sí? Entonces, si queremos alimentarnos, pues, ¿qué tierras vamos a usar? ¿Sí? ¿Vamos a deforestar la selva para la agricultura? ¿Vamos a deforestar los bosques secos para la agricultura? ¿O vamos a reducir la población de seres humanos en favor de la población, a las poblaciones de las especies animales? De manera que estas discusiones son el resultado del poco conocimiento sobre el mundo, y por eso es que estamos atracados en discusiones improductivas, porque la ignorancia domina, y la ignorancia lleva a la administración mediocre de nuestro patrimonio natural. Para finalizar, Manuel Ríos dice, ¿no? No hay que olvidar de lo que decían los antiguos peruanos con respecto al Chacu, cuando hablaba con Garcilaso, y le comentaban sus historias y la de sus parientes, y él preguntaba por una justificación. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué mataban al ganado, a los animales? Y la respuesta era muy sencilla. Debía de tratar al ganado bravo, el silvestre, de manera que fuera tan provechoso como el manso, los domésticos, que no lo ha criado el Pachacamac o el sol, Dios, para que fuese inútil. ¿Sí? O sea, Dios, según lo que pensaban los antiguos, Dios no creó las especies silvestres para que fueran inútiles, ¿no? La fauna silvestre no ha sido creada para ser inútil, ha sido creada para que contribuyera, para que contribuya, para que sea útil. Eso era lo que el Dios Sol o el Dios Pachacamac quería o lo que la creación quiere. Así debemos enfrentar estos temas. ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Qué piensan ustedes de esta lectura? Ahora vamos a elegir algún voluntario. ¿Qué dice Roycer León? Aparentemente el señor Roycer no se encuentra. Profe, yo puedo decir algo. Sí, adelante, Fran. Solamente que vamos a anotar acá en la asistencia que el señor Roycer pues, no se encuentra. Sí, no, yo quería decirles que justamente es cierto lo que está diciendo el profesor, sobre qué manera se da pues este consumo de carne. Yo tuve la oportunidad de, pues, de irme al Camal de Hierbateros y sí, sí, ver nada más es impactante. Cómo se da para que llegue a la mesa pues, de cada uno de nosotros. Gracias, gracias la opinión. Otro alumno, por favor, o alumna. Fíjense, jóvenes, estamos hablando del manejo de recursos, que es la base de nuestra profesión. Están ustedes iniciándose en nuestra profesión. María José, adelante.
Bueno, profesor, con lo mencionado, a mí me gustaría destacar sobre el uso responsable, ¿no?, de los recursos. Como mencionó, en vez de tratar de deforestar más para crear campos de cultivos, sino controlar la cantidad de población humana. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Hay sobrepoblación y se intenta sacar de todas partes mayor cantidad de recursos sin tomar en cuenta los efectos, ¿no?, que traerán en el futuro. Y pues eso quería comentar. Gracias. ¿Algún otro concepto más? Profe, Sí. tengo una... Sí. La lectura me hizo recordar una película, ¿ya? Una película donde se daba en un ambiente con mucha nieve, demasiado frío, ¿ya? Con muchas comunidades primitivas, ¿no? Eh, de hecho, resalto que, como usted dice, si una persona se vuelve vegana, ¿no? Vegana, a largo plazo no le va a dar la condición física para perdurar en esos ambientes, ¿no? En esos ambientes sobrevivir, ¿no? Y el hecho es que tiene que consumir todo tipo de alimentos, ¿no?, que lo otorga la naturaleza. Y, y pues en base al intenso frío y todo, pues, hacer sus fogatas y todo eso. Bueno, eso, profe. Gracias. Profe, disculpe, ¿puedo decir algo? Claro que sí. Ok, con respecto a lo de que la mayoría de personas opina que por no consumir carne animal no vas a obtener suficientes nutrientes, es algo falso porque en realidad se puede sustituir con diferentes vitaminas. Y por otro lado, por lo del desarrollo forestal que estaban comentando y por el cual no podrían haber más vegetarianos o es como un contra. Ahorita estaba buscando y el país con más vegetarianos sería la India, con un 31%. Y China tiene un 4% y aún así ambos tienen cierto riesgo en los recursos forestales. Así que no creo que sea algo tan esencial el hecho de tener más o menos vegetarianos para el desarrollo forestal como tal, ya que ambos países, a pesar de tener mucha diferencia, están en los mismos riesgos. Disculpe, señorita, no hay lo que hemos mencionado no es una relación entre el número de personas vegetarianas y el desarrollo forestal. Lo que estamos hablando, lo que se ha dicho es de que si, si hubiera una decisión en que no se consuma más carne, ¿sí? Si no se consuma más carne y todos nosotros consumiéramos, solamente fuéramos vegetarianos, para ello tendríamos que deforestar todos los bosques del mundo. Eso es lo que se ha querido decir, ¿no? Porque la producción agrícola, por lo menos aquí en el Perú, no es suficiente para todos, ¿no? El hecho de que alguna persona, ya pasando a otro aspecto, el hecho de que una persona decida tener un tipo de alimentación, eso es ya cosa personal, ¿no? El hecho de que, pero es concreto, que la mayoría de los seres humanos, pues, comen carne, ¿sí? La mayoría de los seres humanos comen carne. Cualquier tipo de proteína animal, sean mamíferos o sean peces, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, toda la proteína animal, bueno, antes, ahora ya pues, es un poco diferente, pero la mayoría de la proteína viene de pescado de río, ¿no? Al igual que los venados, pues hay que cazar, pescar, hay que matarlos, ¿no? Para poder consumirlos, ¿no? Profesor, Entonces, sí, señor. no se olvide también que los insectos tienen gran cantidad de proteínas.
Bueno, ciertos, ¿no? Los selectos. Claro, o sea, las hormigas, ¿no? También, ¿no? En algunas zonas, pues, lo que, como usted dice, en el país se ofrecen los suris, ¿no? Que son orugas, ¿no? O en algunas zonas de San Martín se comen hormigas, ¿no? Tostaditas, muy ricas, hecho ese paso, ¿no? Entonces, claro que sí, porque son fuentes de proteínas, ¿no? Ni hablar de los caracoles, ¿no? Etcétera, ¿no? Eh, eh, voy a leer algo más, lo que significa, pues, el manejo de la fauna. El caso particular del venado cola blanca y que se puede extender a otras especies, ¿no? Y esto ya es parte de lo que dice Pedro Vázquez en su libro. El manejo del coto de caza del angolo representa otro ejemplo de cómo con una mirada superficial visualizamos al venado de cola blanca como una especie de sombrilla bajo cuya protección del manejo los carismáticos osos hormigueros, las ardillas nuca blanca, los huidizos sajinos, las pavas pacharacas, los huacabós, los guaraguaus, el cóndor de la selva y el cóndor andino, y hasta el amenazador puma estarán tranquilos y a salvo. A diferencia del caso, es decir, nosotros, ¿qué es lo que se hace cuando, qué es lo que se manipula cuando se maneja una especie de fauna silvestre? Se maneja la vegetación, se maneja el bosque, se manejan las áreas donde van a dormir, se manejan los sitios donde van a beber, ¿sí? Todo eso se maneja. Y si eso se mantiene, va a permitir, pues, la existencia de otras especies, ¿sí? Es lo que está indicando aquí el profesor. Este manejo cinegético contempla garantizar el espacio como hábitat del venado cola blanca, pero que a su vez es también hábitat para todas las especies mencionadas y muchas otras más. Contempla además delimitar el aprovechamiento en términos temporales a una época de caza, es decir, que siempre no se puede cazar, es 1 o 2 meses al año, ¿no? En términos de magnitud a una cuota máxima, y además no se permite una caza indiscriminada, sino un número máximo de animales, a partir del cual pues ya no se dan los permisos correspondientes, ¿no? En términos anuales, la cuota máxima pues hasta el año 2020 eran 100 ejemplares machos cada año, ¿no? ¿Sí? Hay otra evidencia. ¿Qué ocurre en Sauce Grande que no ocurre en el resto del área natural protegida? Es decir, ¿qué pasa en el coto de caza y qué pasa en el resto de la reserva? Pues bien, lo que ocurre es que el venado cola blanca no es la especie sombría que protege, es el manejo sinergético que ocurre solo en Sauce Grande, lo que marca la diferencia. Es decir, todos los animales que hemos mencionado, las especies animales están concentradas donde se maneja al venado. En el resto de la reserva no hay, o no hay tantos como hay en la reserva, con tanta densidad. Es el que protege el espacio y todos los recursos que contienen y pasa la factura o los costos exclusivamente a los usuarios del recurso, ¿no? A los cazadores. Es decir, los cazadores pagan una tasa, ¿sí? Por animal, por cuernos, número de astas, y ese dinero sirve pues para hacer todo ese manejo. Hay otras cosas más, ¿sí? Los venados cola blanca fueron cazados por los pobladores de las alturas que migraban descendiendo de las lomas costeras durante los inviernos. Los artesanos de las culturas norteñas hicieron gala de sus habilidades plasmando en cerámicos, orfebrería y decorados escena de caza de sus señores. Durante la colonia y virreinato seguían siendo objeto de caza, más ya no con chacus y estólicas, sino en correrías de galgos y caballos con arcabuces y ballestas. Bueno, hay algunas otras cosas más, pero para finalizar esta lectura, debemos de precisar que
Dos cosas más. Segundo, porque es una iniciativa emblemática en el campo de manejo de la fauna silvestre, y luego de 25 años de manejo, solo el tiempo confirmará si es capaz de llegar a emular los casos del manejo de las islas y puntas guaneras o del manejo de la vicuña silvestre. Pero está en camino. Tercero, porque el ejemplo del manejo cinegético del venado cola blanca en el coto de Casa del Angolo, escuchen, ha estado ligado a la Universidad Nacional Agraria de La Molina, la Facultad de Ciencias Forestales, desde hace medio siglo, desde que se creó prácticamente la facultad. Y estamos seguros que la presencia de los profesores y alumnos del UNALM ha dejado en ese lugar una huella difícil de ignorar. El ámbito del contrato de administración de Sauce Grande ha estado vinculado a la maestría de conservación de recursos forestales desde sus inicios, ¿no? Que es una maestría que ofrece nuestra facultad. A iniciativa de los profesores Manuel Ríos y Norman Simmons, y cuya versión 35, y nos permitió desarrollar los llamados ejercicios de campo a iniciativa de los profesores Manuel Ríos y Norman Simmons, y cuya versión 35 se desarrolló exitosamente en el año 2019, hasta la pandemia. Es decir, 35 años han estado los profesores del área de fauna silvestre de nuestra facultad, han estado yendo a hacer manejo, a hacer cursos en el coto de Casa del Angolo para ver el plan de manejo de esta especie. A estos ejercicios han asistido poco menos de 500.000 de personas, entre docentes, alumnos de posgrado, alumnos de pregrado y tesistas. Alrededor de 500 personas en estos 35 años, jóvenes. Y aquí hay que indicar que el área de fauna está relacionada con el Club de Caza, Pesca y Turismo de Piura, que es el que ha ganado la licitación, el concurso, para hacer el manejo cinegético del coto de caza, ¿no? Que está asesorado pues, por los profesores de nuestra facultad. Lo mismo que los inicios del manejo de la vicuña fueron dados por profesores cuando se inició, cuando se creó esta facultad, por profesores también de esta área, ¿no? Luego lo tomó pues el Estado, y ya luego por motivos políticos como que ha perdido un poco de viada en todo caso. Bien, jóvenes, ¿alguna consulta, pregunta? Profesor, nosotros en la etapa de la carrera iremos pues al coto del Angolo. Ustedes saben que en la carrera hay cursos obligatorios y cursos selectivos. Estos cursos que yo hago mención, o que se hacen mención en la lectura, son cursos selectivos, ¿no? Que solamente los tomarían aquellos alumnos que estarían interesados o interesadísimos en lo que es el manejo de fauna, ¿no? Manejo de fauna y áreas naturales protegidas. Y ahora también es cierto, hay que ver aspectos de financiamiento, y si no hay pandemias y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, si me permites, Rolando, quisiera volver a que los comentarios sobre las lecturas. Eran 2 lecturas, ¿no es cierto? Así es. Uno a favor y otro en contra. Así es. Podemos, no sé si a usted le parece bien, compartir alguna de las opiniones, de repente Ya. leer al azar y lógicamente ocultando, ¿no? la identidad pues, de quien lo escribió. Ok. Ok, ahora vamos a compartir, ¿no? Un poco lo que yo les contaba antes que usted ingrese. Voy a agrandar un poco porque honestamente se ve muy chiquito. Es que a veces se pueden tomar opiniones, pero no están tomando la información que se les da, ¿no? Y les decía que para
O sea, toda opinión es válida, pero en el campo en el que estamos, en la academia, uno tiene que tomar la información de repente del lado opuesto, ¿no? De la contraposición y argumentar, digamos, en contra de ella, ¿no? Eh, para que, digamos, sea una opinión con peso. Pues vamos a elegir, no sé, hoy ya estamos 26, vamos a elegir el 26. Dice, primero quisiera decir que mientras el primer artículo habla tranquilamente de un error, comentario ignorante, el segundo ataca directamente solo el hecho, tomándose a pecho y sin tomar en cuenta argumentos, o solo diciendo las cosas que creen que son. El primer artículo fue informativo, el segundo no tanto. Estoy en posición neutral, no puedo decir que esté a favor, ya que dudo comprometerme en algún momento en esta actividad, más igualmente puedo entender por qué algunas personas están en contra, estarían en contra. Es decir también que he trazado una paralela entre caza deportiva y otros deportes, como el lanzamiento de cuchillos y el tiro deportivo. En ambos se usan armas que son usadas para asesinar, y se puede escuchar en las noticias cómo su uso es dañino, en especial las armas de fuego. Sin embargo, el tiro deportivo es parte de las Olimpiadas. Las regulaciones son importantes en todo deporte, ya que muchos de ellos son riesgosos tanto para el deportista y los que los rodean. Si la razón fuese la crueldad animal, creo que es el mayor argumento. Es absolutamente entendible, aunque también hipócrita de mi parte al ser alguien que come carne, sin pensar mucho de dónde o cómo se trata a los animales de los que me alimento, ¿no? Sí, podemos ver, hay dos lecturas, una que está a favor y otra que está en contra. La lectura a favor sale o se publica porque se publicó la que estaba en contra, ¿no? ¿Podemos mostrar, por favor, la que estaba en contra, si fueras tan amable, Rolando? ¿La lectura o alguna opinión? No, no, la lectura, la lectura. Ok, sí. Permítame un momento, por favor. Claro que sí. Ratito que no sé por qué mi Office está muy lento, así que, bueno, ya está. Me indican, por favor, si se puede ver. Sí, ahí está. Ok. Vamos a darle un poco de aumento. ¿Desea que lo lea o tiene algún...? No, no, no. No, A ver. Esto es. Sí. A ver, jóvenes, ¿ustedes creen que sí. esta lectura o esta, sí, tiene alguna, ¿cómo puedo decir? Opinión técnica